estudio. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Regalas ese don. Sí, gracias, Señor. Es un privilegio para cada uno de nosotros. Sí, Señor. Podernos encontrar en el santuario para poder venir. Gracias, Señor. Gracias a ti, sabiendo que tú es el que nos has sostenido Sí, Señor. durante el día. Padre, tú nos has Amén, sostenido amén. durante el día. Padre, tú has sido nuestra Sí, Señor. protección. Gracias, gracias. Padre, nos permite estar en este lugar Sí, para Señor. poder venir y darte ese agradecimiento a ti. Sí. Padre, mostrar que estamos contentos Sí, contigo, Señor. agradecidos contigo. Padre, porque tú eres el que has protegido. Amén, a cada amén. una de nuestras Sí, vidas, Señor. y podemos venir a expresarlo. Y sabemos Sí, que tú Señor. estás en nuestro medio. Amén. Es una promesa. Sí, Señor. Y tú estás en nuestro medio para Gracias, podernos Señor. decir, Padre, tú sabes cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra petición. Padre, solamente tú puedes pedir Sí, Señor. y suplir esa necesidad Amén, amén. en cada uno de nosotros. Ese es el por qué nos allegamos, porque confiamos, creemos en un Sí, Dios de Señor. milagros, Sí. en un Dios de poder, Amén, el amén. mismo de ayer, de hoy y por todos los Señor. siglos. Padre, nos encomendamos en tu mano, pidiendo que tomes tú Sí, Señor. el control. Pedimos que tú bendiga la lectura de tu palabra y lo que vamos a estar leyendo, Sí, Señor. y que sea de bendición Amén. para cada uno de los presentes. Padre, te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor, Sí, Señor. Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias. Dios le bendiga a cada uno. Amén, amén. En esta tarde le damos gracias a Dios que Él nos da ese privilegio de poder todavía estar en la casa del Amén, Señor. amén. Sabemos que si Dios nos da la vida, Sí. es con ese propósito que nosotros busquemos del Señor. Amén. Bien, así también saludamos a los que nos ven a través del internet, que sea Dios que nos Sí, Señor. bendiga. Amén, Y amén. así también quiero decirles que el domingo, pues, por gracia de Dios, nos permitió estar visitando a los hermanos de San Salvador, y gracias a Dios que mucho muy bien, nos trajo con bien, y yo creo que fue de bendición. Se vio que el pueblo estaba contento y ellos les mandan un saludo. Amén. Y vamos Sí, Señor. a ir a la escritura. Sabemos que el tiempo se nos pasa rápido. Allí en Efesios capítulo 2. El profeta lee del 2 al 5. Pero nosotros vamos a leer hasta el 10. Es una bendición. Sabemos que dice en el salvo, salvo por gracia. Amén. Sabemos que fue la gracia de Dios con nosotros, no fuimos nosotros decidiendo, no fuimos nosotros buscando, fue Dios quien nos buscó. ¿Lo tiene? Efesios 2, del 1 en adelante, dice así. Amén, amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya usted en qué condición nosotros estábamos? Muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Amén. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente, dice, con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya usted, cuando Él resucitó, cuando Él se levantó esa mañana, juntamente Él nos levantó a cada uno de nosotros, a esos que Él había predestinado para poder ser parte de esa resurrección. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es porque nosotros quisimos buscar
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios bendiga su palabra. Amén, amén. Es un placer grande para cada uno de los creyentes poder estar en la casa de Dios. Señor. Debe de ser de esa manera. Amén. Si no es de esa manera, déjenme decirle, perdiendo el tiempo, estamos en este lugar. Pero cuando es revelado, y usted sabe que es un don que Dios le ha dado, es un regalo que Dios nos ha dado, pero usted debemos de adorarle a Él, debemos demostrar ese agradecimiento hacia Él, al saber que por gracia hemos sido salvos. Amén. Dios bendiga a la hermana Virginia que está nuevamente con nosotros en este lugar, y así todos son bienvenidos. Yo creo que cuando entramos por esa puerta, darle gracias a Dios, porque Él nos da una oportunidad más para poderle adorar, para poderle alabar, para poder venir y decirle gracias, Señor. Bien, en esta tarde vamos a estar meditando de este mensaje que el profeta le titula El Dios que es rico en misericordia. La escritura que hemos leído, ahí nos dice que no de vosotros, no de mí, no de cada uno de ustedes, es un don de Dios. Fue la gracia de Dios quien nos predestinó para poder estar en esta reunión. No fuimos nosotros buscándola, sino que fue Dios quien nos llamó, y ese es el por qué estamos en este lugar. Ustedes sabemos que el diablo puede llegar y querernos desviar, pero nosotros sabemos que es un don de Dios. Amén. Y Él nos llamó con este propósito, para que disfrutemos de estos lugares, estar sentados en lugares celestiales. El creyente lo vive de esa manera, lo siente de esa manera, porque esa bendición es para él, Dios se la ha dado. Amén. Entonces, cuando estamos en este lugar, tiene que haber regocijo en cada uno de nuestros corazones, porque fue Dios quien nos ha traído. Vamos a estar meditando en este mensaje fue publicado el 19 de enero de 1965 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos y América. Y vea lo que nos dice acá. En la oración, espero que lo tomemos, meditemos en la oración que el profeta hace. Dice así: querido Jesús, estamos llegando ahora ante el gran trono de misericordia. Esta es la bendición que nosotros tenemos cuando venimos a este lugar. Podemos acercarnos al trono de misericordia. A través de este nombre, todo suficiente, porque no hay otro nombre dado entre los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino solo este nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Y estamos viniendo ahora en su nombre y rogamos, Padre Celestial, que tú nos recibas en esta noche como tus hijos que creen. Amén. ¿De creen ustedes? Bendito Dios. Como tus hijos que creen, Señor, perdona nuestra incredulidad. Sabemos que le pedimos perdón a Dios. Sabemos que en cada momento le fallamos a Dios. Pero damos gracias por esa sangre derramada, la cual está intercediendo por cada una de nuestras faltas. Si no fuera esa sangre, ¿qué fuera de mí? Si no fuera esa sangre, ¿qué fuera de cada uno de ustedes? Es por esa sangre derramada es que Él nos sostiene. Y cada falta Él nos perdona. Sí, correcto. Por gracia soy salvo. Amén. Bendito Dios. Dice así: y rogamos, Padre Celestial, que tú nos recibas en esta noche como tus hijos que creen. Señor, perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos en esta noche. Señor. Que sea que creamos completamente a toda palabra de Dios en esta noche, para todas las cosas de las cuales tenemos necesidad. Sabemos que si nos acercamos porque necesitamos de su presencia, necesitamos que Él sea nuestro guía. Amén. Tú conoces lo que está debajo de estas manos que han sido alzadas. Hay enfermedades. Dice, hay enfermedad. Algunos de ellos pueden ser problemas domésticos. Algunos pueden ser problemas económicos. Algunos están cansados. Quizás algunos hayan vuelto a
cualquiera que sea la necesidad, tú eres más que capaz para enfrentar al enemigo. ¿Quién es el que es más que capaz? Es nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros no somos capaces de enfrentarnos al enemigo, pero Él es más que capaz. Y Él es el que pelea por cada uno de nosotros. Nuestra confianza está en Él. Tú eres más que capaz para enfrentar al enemigo. Así que oramos, Señor, que en esta noche nosotros podamos reconocer que todos nuestros enemigos, todos han sido derrotados. Aún la misma muerte. Y que nosotros somos más que conquistadores. En Él, quien nos amó y se entregó por nosotros, nos ha lavado en su sangre. No sé con cuánto Él nos amó. Él se entregó por nosotros. Sabemos que Él no tenía necesidad, sabemos que Él es santo, pero Él lo hizo por cada uno de nosotros. Él se entregó por nosotros y nos ha lavado en su sangre. Amén. Rogamos, Señor, que toda incredulidad, toda duda, toda frustración, sabemos que hay momentos que nos frustramos, hay momentos difíciles por cualquier situación que se nos presenta, y vea usted, a veces estamos frustrados, pero sabemos que hay uno al que nosotros poder acudir, y sabemos que Él pagó el precio, Él lo hizo por cada uno de nosotros, Él es el que soluciona todo problema, pero tenemos que reconocer que Él lo hizo por mí y que Él lo hizo por cada uno de ustedes. Rogamos, Señor, que toda incredulidad, toda duda, toda frustración, todo lo que no sea semejante a Dios, que todo eso nos deje en esta noche. Y que el Espíritu Santo pueda tener la preeminencia en nuestros corazones. Que Él nos hable en una forma misteriosa. Que Él nos hable en su poder. Que Él resucite a aquellos que están muertos espiritualmente y traiga sanidad a aquellos que están enfermos y afligidos. Levanta las rodillas débiles y las manos cansadas que están colgando, y que pueda haber un tiempo de tenemos que ver Dios. Él puede decirnos que Él puede suplir cada una de nuestras necesidades y que pueda haber un tiempo de regocijo en esta tarde. Sabemos que Dios está en nuestro medio. Que eso comience aquí esta noche, Señor, para que vayamos así de este lugar hacia el hotel Ramada y dar comienzo a una de las convenciones más grandes que jamás se ha celebrado en esta ciudad. Señor, mientras estamos reunidos y orando, tú dijiste: si el pueblo que he llamado por mi nombre se juntaren y oraren, luego yo iré del cielo. Y Dios, rogamos que así sea esta noche. Espero que Dios pueda obrar en cada una de nuestras vidas y podamos sentir la presencia del Señor. Sabemos que cuando Dios habla, Él cumple lo que habla. Todos estamos conscientes de lo que la Biblia dice, que donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Ya usted, hay bendiciones para aquellos que buscamos al Señor. Sabemos que Dios conoce cuáles son nuestras necesidades y Él es el único que puede suplirlas, porque sabemos que Él fue el que pagó el precio. Amén. Deseo tomar de allí un poco o aparte del versículo, pero Dios, el Dios que es rico en misericordia. Leímos en la Escritura, ve usted que donde nosotros nos encontrábamos, ve usted, pero la gracia de Dios fue grande, pero dice que por gracia nosotros somos salvos. Vemos que Él hizo la obra en cada uno de nosotros, no de nosotros, no es que nosotros quisimos, no es porque yo lo entendí, no es por esto y lo otro, o porque yo me rebusqué, sino que es la gracia. Amén, amén. Pero dice, por gracia soy salvo. Quiero que se fijen en el profeta, o más bien el apóstol Pablo, quien como él mencionó esto, que Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, andando tras las cosas del mundo, el deseo
delitos y pecados, pero fue la gracia de Dios quien nos sacó de allí. Por eso dice, por gracia soy salvo. Ya usted que fuera de cada uno de nosotros, en que nosotros estuviéramos metidos, en qué condición estuviera nuestra vida, pero por gracia soy salvo. Fue Él el que nos escogió y nos sacó de esa situación para que estemos sentados en lugares celestiales, disfrutando de la presencia del Señor. Espero que disfrutemos de la presencia del Señor. ¿Creen que Él está en nuestro medio? Como creyentes tenemos que creerlo, porque su palabra lo dice, porque si no lo creyéramos, estaríamos en contra de lo que Dios dice en su palabra. Yo lo creo que Él está en nuestro medio. Puede obrar Él en esta tarde, Él puede obrar en esta tarde, no importa cuál sea la necesidad, la petición. Dios es Dios de poder y Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Dios está presto para podernos ayudar, para podernos bendecir, para poder suplir cualquiera que sea la necesidad presente. Él es Dios. Dice así, ¿ve usted que ha causado este cambio? Dice, que sea el Señor que nos ayude. Sabemos que si Dios ha obrado en nuestra vida, sabemos que Dios ha cambiado nuestro ser. ¿Ve usted que ha causado este cambio? ¿Y qué lo causó? Que estando en un tiempo muerto, estando en el mundo, estamos muertos en delitos y pecados. Ahora dice así, estando en un tiempo muerto y ahora estuviera, dice, vivificado. Vivificar quiere decir dar vida. Hubo un cambio de muerte a vida. No hay ninguna otra cosa que le pudiera suceder a una persona tan grande como ser cambiado de muerte a vida. No hay otra cosa que pueda exceder, no hay otra cosa más grande, sino la que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Vea usted de cambiarnos de muerte a vida. Le da gracias a usted a Dios, que Dios nos pueda ayudar. Dice así, dice como ser cambiado de muerte a vida. Un hombre, si él está muriendo físicamente y pudiera ser sanado físicamente, eso sería una gran cosa, dice. Al venir una enfermedad haya llegado a nosotros, y una enfermedad difícil como de muerte, y luego nosotros somos sanados, eso es maravilloso, eso es grande. Pero claro, lo que nos va a decir acá, dice así, dice un hombre, si él está muriendo físicamente y pudiera ser sanado físicamente, eso sería una gran cosa, pero no hay nada tan grande como cuando él está muerto espiritualmente y Dios lo ha vivificado a vida. Porque esto es espiritual, esto es el alma. ¿Ve usted? Eso es lo más grande. Nosotros estábamos muertos y Él nos ha vivificado, nos ha dado vida. Es la cosa más maravillosa y es por lo que debemos de estar agradecidos. Hay un pueblo agradecido. ¿Ya usted en qué condiciones estábamos? Y Él nos dio vida. No hay otra cosa más grande, sino que estando muertos, Él nos ha dado vida. Dice así, pero no hay nada tan grande como cuando Él está muerto espiritualmente y Dios lo ha vivificado a vida. Eso es lo más maravilloso, lo más grande que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Ve? Nosotros estamos conscientes si es que se ha dado esa experiencia en nuestra vida. Y yo creo que hay un porqué de adorar a Dios, de servirle a Dios, porque reconocemos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Como meditamos, fue la elección de Dios. No fue porque nosotros lo quisimos, porque nosotros lo buscamos, sino que porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para ese propósito. Como decimos, hay gente más elegante, hay gente más buena, ¿ve usted? Pero vemos que Él nos escogió a nosotros. La elección de Dios. Dice, estabais en tiempo pasado muerto. Eso es lo que estábamos. En tiempo pasado muerto. Estaban muertos, aún muchos, dice, aún muchos aquí en esta noche, en un tiempo pueden mirar atrás y saber que estaban muertos.
Pero ahora, ¿por qué no están muertos en esta noche? Como estaban entonces. Usted merece estar así. De nosotros merecemos estar así. Merecemos estar muertos. Pero la gracia fue tan grande de Dios que nos sacó de esa situación. Dice así: usted merece estar así por cuando usted era un pecador, pero Dios, que es rico en misericordia, esa es la cosa. Dios que es rico, todas estas otras cosas que éramos, pero Dios, entre siglos de generación, eso es lo que éramos. Pero Dios, eso allí mismo hizo la diferencia. Dios que es rico en misericordia. Oh, yo estoy tan contento por eso, y yo creo que como hijos de Dios debemos de estar contentos por gracia soy salvo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para poderlo merecer? No hemos hecho nada de indigno como cualquier de las personas del mundo, pero por gracia soy salvo. Merecíamos estar de esa manera, merecíamos estar muertos, pero usted puede ver a ese Dios rico en misericordia. Oh, yo estoy tan contento por eso. Que Él, siendo rico en misericordia, si Él fuera solamente rico en dinero, si Él fuera solamente rico en cosas materiales, lo cual Él es. Sabemos que Él es el dueño de todo. Dice lo cual Él es. Sin embargo, la cosa más grande es ser rico en misericordia. Eso es lo más maravilloso, que Dios es rico en misericordia. Oh, qué gran palabra es esa. Espero que lo vayamos meditando y Dios se vaya manifestando en cada uno de sus corazones y podamos ver lo amplio, lo grande, lo maravilloso que es esa palabra. Dice que Él es rico en misericordia. Dice, oh, qué gran palabra es esa. ¿Cómo es que estábamos en un tiempo muertos? Y estábamos hablando la otra noche acerca de cómo es que la simiente tiene que morir. Todo alrededor de ese germen de vida tiene. Dice, tiene que no solamente morir, pero podrirse. Y si no se pudre, no puede vivir. Podrir, dice, es completamente aniquilado, terminado. Y solo cuando nosotros podamos llegar al lugar en que todas nuestras ideas, nuestro pensamiento queden completamente aniquilados. Todo lo que nosotros podamos pensar del yo, eso tiene que quedar completamente aniquilado. Y Dios tomar el control de cada una de nuestras vidas. Será una vida completamente rendida a Él, porque ya no es usted, sino que es Dios dirigiéndolo. Dice así, dice que podamos llegar al lugar en que todas nuestras ideas y nuestros pensamientos queden completamente aniquilados y se pudran y estén lejos de nosotros. Entonces, cuando el germen de vida puede comenzar a vivir, tiene que haber una muerte. ¿Sabe usted? Tienen que aniquilar todo eso para que así Dios pueda comenzar a obrar en nuestras vidas. Ahora, quizás yo pueda inyectar un poquito de doctrina aquí. Si usted no lo cree, muy bien, eso está bien. Yo sí lo creo. Yo creo que un hombre, cuando él es nacido en este mundo, que cuando usted es un bebé nacido en este mundo, usted no podría haber estado aquí sin que primero fuera del previo conocimiento de Dios. Esto es extenso, esto es grande, como Dios no se eligió. Como estaba meditando, diciendo en alguna parte, a usted teníamos como 1 millón entre hermanitos y hermanitas, vea usted, y quizás de la elección de Dios no era porque nosotros lo merecíamos, no era porque nosotros éramos más bonitos, podrían haber habido más bonitos, más bonitas allí, pero fue la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. Quizás el menos que estaba allí, que está muy lejos, vemos que fue Dios quien nos dirigió y llegó allí para poder venir y formarse. Fue la gracia de Dios.
nombre. Y el nombre de cada uno de nosotros no es porque yo quise ponerle así y por eso se llama como se llama, pero fue Dios quien lo determinó, fue Dios quien le puso en su corazón que le pusiera el nombre que le puso a ese niño, a esa niña, porque esa era la manera en que Dios lo había visto desde antes de la fundación del mundo. Vemos que todo es el plan de Dios. A veces nosotros pensamos que nuestro nombre es un apellido y todo eso, pero vea usted, ese era el plan de Dios. Debemos de estar contentos con el nombre que papá y mamá eligieron, porque era Dios guiándolo. Usted no podría haber estado aquí sin que primero fuera del previo conocimiento de Dios, porque Él es infinito. Y Él conoce todas las cosas. Y cuando ese bebé es nacido en el mundo, hay algo en ese bebé. Si Él va a tener vida alguna vez, entonces hay algo en Él, en ese niño, a lo cual Él llega tarde o temprano. Esa pequeña simiente está en Él. Ahora, si usted toma las escrituras claramente, declaran eso. Ahora, si usted tiene vida eterna en esta noche, si nosotros tenemos vida eterna, entonces siempre éramos, porque hay una sola forma de vida eterna, siempre éramos. Y la razón que siempre éramos es porque somos una parte de Dios, y Dios dice, y Dios es lo único que es eterno. O sea, la elección de Dios, Él nos escogió como hijos e hijas de Él. Entonces vemos que desde antes de la fundación del mundo, ya nosotros éramos parte de Dios, éramos eternos. Es la gracia del Señor. Como digo, esto es muy grande, pero espero que el Señor pueda darnos a cada uno de nosotros y ver por qué nosotros estamos congregados en este lugar. No es porque quizás nosotros lo queramos, sino que es porque Dios nos llamó. A lo mejor los jóvenes quizás no entienden mucho y vienen por obedecerle a papá y a mamá, pero a usted es la gracia de Dios trayéndolos al lugar correcto. ¿Ve? Porque alguien puede decir, ¿y por qué no fue otro? Mi papá, mi mamá, pues no estuviera en esta iglesia, pues estuviera disfrutando lo que el mundo tiene, anduviera paseando por allá y por acá. Pero a usted debe estar agradecido, porque Dios lo está trayendo en el camino correcto, a donde Él ofrece vida eterna. Debemos de estar agradecidos. Gracias, Señor, por papá y mamá, porque me están conduciendo en el camino correcto. Dios tiene una manera de podernos traer, y poquito a poquito vamos entendiendo la gracia de Dios. Ya usted es la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Dios es el único que es eterno. Y si somos parte de Él, también nosotros somos su parte. Puede ver que es Dios rico en misericordia. Dice así: ahora nosotros somos parte de Dios. Usted siempre era, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Desde llega el momento en que Dios obra, Dios nos llama. Va usted, el apóstol Pablo, sabemos por el periodo que tuvo que pasar, vemos lo que tenía en su corazón de ser el año a cada uno de los hijos e hijas de Dios en ese tiempo. Pero aún con todo eso, Pablo tenía esa parte eterna en él. Porque Dios lo había elegido para un propósito. No importa por dónde hayamos nosotros pasado, a través de ese mundo de oscuridad, pero se llegó el momento en que Dios nos llamó, porque esa parte eterna estaba allí. Esa simiente estaba allí. Dios la colocó desde antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros somos parte de Dios. Usted siempre era. Usted no se acuerda, por cuando usted solamente era un atributo de Dios. Usted solamente estaba en su pensamiento, su mismo nombre. Si alguna vez estaba en el libro de la vida, fue puesto allí antes de la fundación del mundo. Él sabía lo que usted era. Amén. Bendito Dios. Es la gracia de Dios. ¿A usted? Ahí estaban esos nombres. Yo solamente estoy diciendo esto no para enredar la doctrina, sino para enderezarla, para que así nos podamos apartar de este temor y pánico. Lo que pasa es que no saben quiénes son. Ayúdame.
y qué es lo que nosotros debemos de ser. Que sea el Señor que nos ayude. Cuán contentos nosotros debemos de estar en venir y reconocer quiénes somos. Dice así, así nos podamos apartar de este temor y pánico. Lo que pasa es que no saben quiénes son. No es que van a llegar a ser, sino que ya son ahora mismo los hijos de Dios. Siempre eran los hijos de Dios. Dice, porque cuando Dios lo tenía usted en su pensamiento, allá en el principio, usted tenía que ser alguna parte de usted. La vida que está en usted ahora tenía que estar con Dios allá antes de eso. Bien, cuando Él, antes que usted llegara a materializarse aquí en la tierra, cuando no había nada sino Dios, usted era uno de sus atributos. Él ya sabía cuál sería su nombre. Amén. Eso es lo que Dios. Él es infinito y Él conoce todas las cosas. Él ya sabía cuál sería su nombre. Él ya sabía el color de su cabello. Ese es el por qué yo tuve que nacer en ese momento de elección. Porque Él ya sabía qué color era mi cabello, qué color eran mis ojos, qué color era mi piel. Y yo era el que tenía que ser expresado. Ese es el por qué todos los demás de usted quedaron anulados. Y es de la misma manera con cada uno de ustedes. Dios conocía qué color iba a ser su pelo, de qué color su piel, sus ojos. De usted darle gracias a Dios porque fue la elección que Dios hizo. Y ustedes están contentos con Él. Alguien puede decir, yo quiero tener ojos azules. Que sea el Señor que nos ayude. Lo bueno es que usted te deleite con esos ojos. Y déle gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Dice, Él sabía todo en cuanto a usted. La única cosa que sucedió es cuando usted, siendo un pecador, eso es lo maravilloso y grande. De Él nos dio vida estando nosotros muertos. Ya usted conocía todas las cosas. Pero Él sabía quiénes estaríamos en esta tarde y qué color de vestido cada quien tenemos. Él lo sabía, Él lo sabe todo. Él conoce si le amamos o no le amamos. Si estamos aquí solo por ser un religioso más o por ser un hijo que se acerca más a Él. Él conoce todo. Dice, luego después de un tiempo, usted escuchó el Evangelio. Quizás usted fue a la iglesia. Usted escogió esto y aquello e iba de denominación en denominación. Pero un día, usted siendo parte de Dios, usted tenía que ser parte de la palabra. Y cuando usted escuchó la palabra, usted se dio cuenta de dónde es que venía. Y usted conoció cuál era la verdad. Usted siempre era de la simiente que estaba en usted. Siempre era. La palabra reconoció a la palabra que estaba en usted, que fue antes de la fundación del mundo. Dio la palabra y usted vino a ella. Amén, Señor. La gracia de Dios. Amén. Como la historia que tengo del águila. ¿Cómo es que el águila fue enrollada bajo la gallina? Y ese pequeño caminaba allí con los polluelos, ese águila. Sí. Él nació entre la gallina y él tenía que andar allí con él. Dice así, y ese pequeño caminaba allí con los polluelos y la gallina croqueaba. Él no entendía ese croqueo. ¿Por qué? Porque él no era gallina. Él era águila. Sí. No importaba si estaba entre medio de la gallina, pero él era águila. Y eso era con cada uno de nosotros, no importaba en medio de que nosotros estuviéramos, pero nosotros éramos sus hijos, sus hijas, que él había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y llegó el momento que Dios nos llamó, nos salvó y nos presentó la verdad. Gracias, Señor. La gracia del Señor. Amén. Dice así, y ese pequeño caminaba allí con los polluelos. Pónganse de pie para poder descansar. Dice, con los polluelos, la gallina croqueaba. Y él no entendía ese croqueo. Los polluelos no
dieta allí en el corral, él no entendía eso. ¿Cómo es que podían hacer eso? Pero había algo en él que parecía ser distinto de lo que era esa gallina. Él, porque en el comienzo, él era águila. Sí. Correcto. Un día su mamá vino buscándolo. Y cuando él escuchó el clamor del águila, eso era distinto al cloqueo de la gallina. Y vea lo que dice. Y así es con todo creyente renacido. Amén. Usted puede escuchar toda la teología que desee, toda la discrepancia hecha por el hombre, pero cuando esa palabra relampaguea, entonces hay algo que le agarra. Usted piensa eso. Ustedes que antes estaban muertos en pecado, Él ha vivificado esa vida. Amén. Primeramente tienen que ver allí una vida que pueda vivificar. Dios, por su previo conocimiento, conocía todas las cosas. Y nosotros estábamos predestinados para ser hijos e hijas de Dios. Gracias sea al Señor Jesucristo. Él ya lo había hecho, que nosotros íbamos a ser hijos e hijas de Dios. Él nos escogió con ese propósito. Amén. Dice así. Gracias, Señor. Por previo conocimiento conocía todas las cosas, y nosotros estábamos predestinados para ser hijos e hijas de Dios. Vosotros que estaban muertos en delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, pero Él nos ha vivificado. Amén, amén. Fíjense en Pablo. Cuando Pablo era un gran teólogo, pero cuando él estuvo cara a cara con la palabra, Jesús lo vivificó. Él fue vivificado rápidamente, porque eso fue ordenado a él. Él fue parte de la palabra. No importa cuánto perseguía Pablo a los creyentes, no importa cuánto espíritu de maldad pudiera haber en él. Vemos que él era celoso a su creencia y él pensaba que lo que él había aprendido era verdad y lo que aquellos estaban anunciando era mentira. Entonces vemos que él aventajaba y él quería destruir a esos que decían que creían en Jesús, pero aún con todo eso, Pablo era parte de Dios. La gracia de Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Dice así. Él fue vivificado rápidamente porque eso fue ordenado a él. Él fue parte de la palabra. Y cuando la palabra vio la palabra, era su naturaleza. Todo el bloqueo de la gallina en las iglesias ortodoxas, todo lo que él había aprendido, a donde él se había creado, sabemos que eso fue puesto a un lado, porque vemos que la palabra se encontró con la palabra. Amén, amén. Porque esa simiente estaba en Pablo. Sí. Bendito sea su nombre. Amén, sí, Señor. Dice, cuando la palabra vio la palabra, era su naturaleza. Todo el bloqueo de la gallina en las iglesias ortodoxas no tenían efecto en él. Él había visto la palabra y era parte de él. Él era un águila. Amén. Él no era gallina. Él solamente estaba en el corral con ella. Pero él era un águila para comenzar. Él desde un principio era un águila. Amén. De hecho, se había creado ahí entre las gallinas. Pero llegó el momento cuando esa palabra que estaba en él se encontró con esa palabra real. Y vemos que eso lo vivificó. Sí, correcto. Por gracias, soy salvo. Amén, amén. Pueden sentarse. Espero que lo podamos estar viendo. Cómo es la gracia del Señor. Amén. Yo escuché una historia semejante. Ojalá que no suene sacrílego. Dice, pero era cerca de un patito que había sido encollado bajo una gallina una vez. Él no podía entender. Él era una criatura muy rara. Hablando del patito, vemos que era una criatura muy rara. No se parecía a los otros animalitos. Dice muy rara, un pájaro raro. Y él no podía entender todo ese polvo y toda la cosa. Dice, ellos estaban jugando en el corral. Pero un día la gallina llevó a sus polluelos allá atrás del granero. Y este olfateó el agua. Bueno, él corrió directamente al agua, tan rápido como podía. Porque él nunca había estado en un charco. Él nunca
Dice así, él tenía que volver en sí mismo y reconocer a dónde tenía que estar. Sí. Y vea lo que dice. Y eso es lo mismo que es el creyente. Hay algo en él que cuando él llega cara a cara con Dios, él vuelve en sí mismo. Esa simiente está en él. El que él fue elegido para ese propósito, para ser un hijo, una hija de Dios. Quizás estábamos en la atmósfera incorrecta, pero llegó el momento que Dios nos llamó y nos usted por gracia son salvos. Ese es por qué estamos en este lugar reunidos, porque llegó el momento en que Dios nos llamó, y nos mostró que Él es nuestro Padre, que le pertenecemos a Él, que Él nos escogió para este propósito, para adorarle y servirle al Señor. Ese que es águila, Él tiene que adorarle y servirle al Señor. Y si somos otra clase de animalitos, pues, bueno, ya son de parte de Dios. Pero si hemos sido llamados para ser águila, debemos de disfrutar de la presencia del Señor, de estar sentados en lugares celestiales. Porque ese fue el propósito de Dios predestinado desde antes de la fundación del mundo. Era de sacarnos de esa atmósfera equivocada y traernos en la atmósfera correcta, a donde venimos y reconocemos que hay un Dios real, hay un Dios salvador, hay un Dios sanador, hay un Dios que se merece la honra y la gloria. Y ese es el por qué estamos en este lugar. Démosle palmas a nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos. Él nos escogió para esto. Por eso nos sacó de esa atmósfera pecaminosa, esa atmósfera que el mundo ofrece. Esa atmósfera no era nuestra, esa atmósfera de la gallina y los pollos de él no era para que el águila estuviera, pero ella tuvo que estar allí. De usted llegó el tiempo que ella reconoció el llamado de la madre águila. Ese patito tuvo que estar en esa atmósfera, pero llegó el momento que él sintió ese instinto, esa agua en ese lugar, y él salió de esa atmósfera. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha sacado de esa atmósfera equivocada, de esa atmósfera pecaminosa, y nos ha traído a otra atmósfera. ¿Lo reconocemos? Señor. Gracias. Espero que lo reconozcamos, que estamos en otra atmósfera. Dice así: oh, yo me recuerdo, dice, lo voy a repetir nuevamente. Eso es lo mismo que es en el creyente. Hay algo en él que cuando él llega cara a cara con Dios, él vuelve en sí mismo. Esa simiente está en él y es vivificada. Oh, correcto. Él dice, él vuela lejos de las cosas del mundo. Que Dios nos ayude. Sabemos que cuando Dios ha obrado en nuestra vida, nosotros volamos lejos de lo que es las cosas del mundo. A nosotros ya no nos interesa lo que el mundo tiene, lo que el mundo ofrece. Nosotros nos interesa lo que Dios nos está ofreciendo. Y Dios nos está ofreciendo vida. Y Él es el que es rico en misericordia. Dice así: oh, correcto, Él vuela lejos de las cosas del mundo. Todo eso llega a ser muerto para Él. Oh, yo me acuerdo. Todos tuvimos nuestra vida en el pasado, en esas cosas del mundo. Analiza, sabemos que desde pequeño uno no piensa en una cosa buena. Desde pequeñito son cosas malas. Desde hacer daño a los animalitos, desde matar a los animalitos solo por matarlos, de hacerlos sufrir, tirarle piedra, matar a un sapito, ve usted con aquello tirándole piedra. Que sea el Señor que nos ayude, pero estábamos en esa naturaleza, en esa atmósfera, pero gracias le damos a Dios que Dios nos sacó de esa atmósfera. Oh, dice el profeta, yo me acuerdo, todos tuvimos nuestra vida en el pasado en esas cosas del mundo, pero una vez que nos agarramos de la verdadera cosa, algo que nos
El adorador, una vez juzgado, ya no tiene más conciencia de pecado, no tiene más deseo de pecar. Ahí termina el asunto del pecado. Usted llega a ser parte de Dios. En Cristo. Cristo murió para redimirlo a usted. Ahora piensen en todo aquello que hubiéramos sido si no fuera por Dios. Entonces, ¿qué es lo que fuéramos nosotros si no fuera por Dios? ¿Qué es lo que fuera de cada uno de nosotros si siguiéramos en esa atmósfera mundana, pecaminosa? Ustedes solamente piensen qué pieza nosotros fuéramos. Espero que lo analicemos y lo pensemos. Pero ahora usted, por gracia, soy salvo. Ahora piensen en todo aquello que hubiéramos sido si no fuera por Dios. Pero Dios en su rica misericordia, como nos ha redimido en esta noche, ¿a dónde estaríamos en esta noche si no fuera por su rica misericordia de Dios sobre nosotros? Es algo que poder pensar individualmente. ¿Qué fuéramos de nosotros? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros si Dios no nos hubiera sacado de esa situación? Dice así: en una ocasión el mundo estuvo tan pecaminoso y el hombre había causado tanta corrupción sobre la tierra, hasta que Dios estaba arrepentido de haber hecho al hombre. Y llegó eso a Dios de estar arrepentido cuando ve todo lo que el hombre estaba haciendo. Y él estaba arrepentido de haberlo dejado. Que Dios nos ayude. Amén. Toda la cabeza era una llaga podrida, todo el cuerpo entero. Dios estaba arrepentido de haber hecho al hombre. Entonces dijo: yo destruiré al hombre que he creado. Él lo destruirá porque no tiene más que un montón de corrupción. Y toda la raza humana hubiera sido aniquilada. En ese momento Dios hubiera terminado. Pero como es Dios rico en misericordia, Él abrió una vía de salvación. Él pudo haber terminado. Ve, no hubiera de lo que nosotros llamamos mundo, pero no hubiera nada, no estuviéramos. Pero Dios tenía un plan. Amén. Y toda la raza humana hubiera sido aniquilada en aquel tiempo. Pero Dios rico en misericordia no podía permitir al inocente perecer junto con el culpable. Entonces Él fue y preparó una vía para aquellos que deseaban entrar. Ya usted es para aquellos que desean esa bendición. Los cuales querían hacer lo correcto. Él formuló una vía de misericordia para aquellos que deseaban misericordia y preparó un arca. En otras palabras, Él le puso alas a sus águilas y ellos entonces podían volar sobre el juicio y no ahogarse con las gallinas. Que Dios nos ayude. Y no ahogarse con la gallina. Pero Él preparó una vía de escape en los días de Noé. Esto le causó a Él que lo hiciera, porque Él era rico en misericordia. Dios pudo haber terminado con todo y haber perecido todo ser humano. Pero Dios es rico en misericordia. Él abrió la vía. Pero después que Él ha provisto una vía para el pueblo y luego ellos lo rechazan, ahora la razón por la que la rechazan es que en ellos no hay nada para recibirlo. No hay esa presentación, no hay ese germen de vida. Y cuando no hay ese germen de vida, la gente rechaza la vía de escape. Y lo que les espera es juicio. Eso es lo que hicieron en los días de Noé. Vemos que Dios hizo la vía de escape y ellos la rechazaron. Y vemos que ellos tuvieron que perecer porque rechazaron la vía de escape. Dice así, dice: ahora la razón por la que la rechazan es que en ellos no hay nada para recibirlo. No hay nada para recibirlo. Mi mamá antes decía, Roberta dice esto seguido, mi mamá antes decía: el nabo no se le puede sacar sangre. ¿Por qué no le podía sacar sangre? Dice: porque no hay sangre en el nabo. ¿Qué le iban a sacar si no tenía? Así que si no existe allí una forma de vida para recibirlo, entonces no puede ser recibido. Tiene que haber ese germen allí.
si no hay ese germen, vemos que va a ser rechazado. De ahí sabemos que en el tiempo final Dios tiene una vía de escape para cada uno de nosotros. Y si hay ese germen de vida en nosotros, desde antes de la fundación del mundo, vamos a recibir esa vía de escape. Pero si no hay esa representación, esa simiente de vida, lo que vamos a hacer es rechazar la vía de escape. ¿Y qué es lo que nos espera al venir y rechazar esa vía de escape? Como aquellos que decían allá, pereceremos. Que Dios nos ayude. Amén. El tiempo pasa tan rápido. Pero espero que disfrutemos. Amén, amén, amén. Oremos al Señor, amado Dios, le damos gracias en esta casa. Es una bendición para cada uno de nosotros podernos encontrar en este lugar. Padre, podemos llegar ante el trono de misericordia, sabiendo que hay un Dios quien puede proveer para cada una de nuestras necesidades, que puede suplir cada una de las necesidades presentes en esta tarde. No importa cuál sea la condición, Padre, sea problemas en el hogar, Padre, sea falta de fe, sea debilidad espiritualmente, sea que se está sufriendo económicamente, sabemos que tú eres el dador de todo. Y tú sabes lo que nosotros tenemos necesidad. Padre, si hacemos la cosa correcta, tú vas a proveer lo que nosotros estamos necesitando. Padre, pedimos bendición por este pueblo que se ha hecho presente. Padre, pedimos bendición por aquellos que no han podido venir. Tú sabes el porqué, el propósito de ellos. Tú disiernes aún nuestros corazones y disiernes aún nuestros pensamientos. Padre, pedimos que tú les puedas ayudar a aquellos que están desanimados, Padre, aquellos que están débiles, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Seas tú fortaleciéndoles y poniéndoles esa chispa, ese ánimo, ese deseo de adorarte a ti, ese deseo de acercarse ante tu presencia y poder ser bendecido de lo alto. Padre, que tu gracia pueda ser con cada uno de nosotros. Padre, que esta día en este lugar sea de bendición, que podamos ver, Padre, que podamos subir, Padre, un escalón más, Padre, que podamos sentir tu presencia y saber que no estamos aquí solo por estar, sino que hay crecimiento en la vida espiritual. Oh, Padre, que podamos sentir esa bendición, y eso solamente tú la puedes dar. Toma tú el control, cualquier necesidad que pueda haber, cualquier petición, este es el momento en que el creyente lo puede recibir, porque tú estás presente en este lugar. Es un hecho, es tu palabra, y como creyente la creemos. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, es un servicio